con la lección número 5 y vamos a ver, ¿cierto? Esta parte que es sumamente importante, tiene que ver con la expresión del Señor Jesucristo, o la expresión que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, y que a su vez es uno de los temas que más ha sido atacado y que más ha sido cuestionado dentro del ámbito religioso, porque todo, todo el plan de redención está basado en lo que Cristo hizo por nosotros, en su obra sacrificial sobre la tierra, sobre su entrega, su servicio. Así que espero que hayan leído la lección, que puedan entenderla para poder hacer la clase del día de hoy. Al, Como siempre les pregunto, ¿cómo van con el tema de los cuestionarios? ¿Tuvieron problemas con esta cuestión esta semana? No, estaba sencillo. Ya. Entonces, nos vamos con la primera pregunta que tiene que ver con la explicación. Dice, ¿en qué está basada la causa motriz de la expiación? Pastor, Sí, hermano Giovanni. quisiera responder la primera. Bueno, ¿en qué está basada? Está basada en el beneplácito de Dios, o la complacencia de Dios. Y ahí me gustaría agregar, o sea, no hay algo externo en Dios que haya querido en salvar a los pecadores. O sea, no hay un mérito humano que Dios haya observado algo, sino que fue por la voluntad soberana de Dios, la voluntad libre de querer salvar a los pecadores. Eh, Fue un consenso de Dios en la eternidad, que ya estaba planeado, y solamente porque Él lo quiso, porque Él quiso soberanamente querer salvar a los pecadores. Y esa es la causa de la expiación. De hecho, incluso también estaba justo viendo, me gustaría poder eh, revisar un versículo que dice que, bueno, no habla directamente, pero sí habla que en Efesios capítulo 1 versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Eso eso basta. Gracias. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más que tiene que agregar? Porque este es un tema bastante explícito. ¿Alguien más que tenía algo que agregar sobre la causa motriz de la expiación? Ya nuestro A mí hermano Giovanni nos da. me gusta la palabra plugo, lo que normalmente es cuando uno dice le plació, porque simplemente le plugo. Dios lo quiso. La causa motriz de la expiación, Dios lo quiso, le plugo. Entonces, usted tiene que estar viendo con que el Señor le nació a él, pues no, no hay nada que lo haya obligado, que lo haya llevado a tomar esa determinación de entregar a Jesucristo. ¿Qué es la expiación? Si vamos a hablar en extenso de la expiación, me gustaría saber más o menos qué es lo que ustedes entienden por expiación. Lo pueden googlear en este rato también. Ahora con la inteligencia artificial ustedes encuentran la respuesta al tiro. ¿No? ¿No se le ocurre? Voy a preguntar, si es que nadie quiere saber, si es que nadie quiere responder. ¿Qué es la expiación? De Quitar la culpa, quitar la culpa. ya quitar la culpa. En el fondo, ¿cierto? Es que el Señor nos va a limpiar de todo pecado. El Señor cubre el pecado con la sangre de Jesucristo, nos limpia del pecado. ¿Ya? En otras palabras, cuando somos expiados, quedamos libres
de la culpabilidad del pecado, la gracia de Dios va a eliminar absolutamente todos los efectos negativos y todo lo que es degradante del pecado, que es casi sinónimo de la redención. Entonces, ¿y dónde se realiza la expiación? La expiación se hace en la cruz. Fue el sacrificio que hizo en la cruz Cristo por nosotros. De ahí se puede decir que el Señor cancela el pecado de nosotros, paga el precio de cada uno de nosotros. Cuando estamos hablando de expiación, estamos viendo la obra que hizo Cristo para que fuéramos declarados, como dice, que si confesamos nuestros pecados se refiere justo para, ¿cierto? Para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, en una forma muy simple, quiere decir que Jesucristo, a través de la expiación, nos libra de la pena y el poder del pecado. O de la Que nos- esclavitud del pecado, la esclavitud del pecado se claro, podría decir también, ¿no? claro, pero recuerde que cuando nosotros, el ser humano, comete pecado, queda condenado. Tenemos una pena, que es la pena, ¿cierto? Que es la condena. Y Paga el el poder pecado es del muerte. pecado que ejerce sobre nosotros. Es decir, que somos limpiados. Ya no somos condenados por causa del pecado. Porque alguien tomó nuestro lugar y llevó sobre él la condena, que fue lo que hizo Jesucristo. Esto quiere Pagó decir, el precio. claro, pero esto quiere decir que el pecado va a seguir presente en nosotros. No quiere decir que quedamos libres del pecado y no volvemos a pecar. Porque muchas personas piensan que con la expiación ya no pecamos más. No, el pecado va a seguir presente en nosotros. Vamos a seguir pecando, pero ya no va a tener el poder para condenarnos. Ya la pena de nosotros fue quitada por el sacrificio de Cristo. Y todo esto es solamente un único acto. Jesucristo en un único acto, ¿cierto? Eh, nos justifica delante del Señor. En otras palabras, Cristo en su sacrificio cambia nuestra naturaleza pecaminosa por la justicia de Cristo en la cruz. Y gracias a Pastor, eso, como dice Colosenses, el tiro menorista, dice que somos, como dice Colosenses 1:12, somos declarados aptos para poder participar de la suerte de los santos en el reino de Jesús. Hermano Rosita, es que es una mezcla de amor, pero con justicia. claro, Eh, o sea, no es puro amor, po. Es no, amor más justicia, y tiene que ser así, con justicia, porque si no, podríamos pensar que Dios está pasando por alto el pecado. claro, pues tiene que ser, la justicia de Dios tiene que ser, ay, ¿por qué fue la palabra? Saciada, pastor, Saciada, sí, tiene que ser, cumplida. cumplida. La Aplicada. justicia, la justicia de Dios se tiene que aplicar. El Señor no puede hacer la vista gorda y no aplicar lo que Él aplica en su justicia. Entonces, la pena que nos lleva a la justicia fue llevada sobre Jesucristo. Cristo toma nuestro lugar y Él lleva la carga de nuestra pena. Eh, con eso somos justificados. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En el O sea, fondo, pastor, ahora me acordé, Jesús tomó nuestra culpa federal y nuestra culpa penal. exactamente, Esas dos culpas las tomó él y las cumplió. exactamente. Toma nuestro lugar. Ahí está. Y la pena que, que debería aplicarse a nosotros, la asume Jesucristo. Por eso Jesucristo es tan importante que nosotros tengamos claro que Jesucristo fue hombre, no fue solamente Dios, fue un hombre, porque la pena tenía que ser llevada por un hombre y tenía que ser cumplida por un hombre. Ujú. Ahora, ya teniendo más o menos claro esto, podemos entrar un poquito más de lleno, porque estamos hablando de la expiación y muchas veces no somos capaces de entender el concepto de lo que es la expiación. El hermano Giovanni nos decía que la causa motriz de la expiación simplemente está en el beneplácito de Dios, como dice nuestro hermano Tinco, produjo a Dios, ¿cierto? Salvarnos a nosotros de una expiación sustitutoria. Y eso tenemos que crearlo muy bien. Cristo toma el lugar de nosotros.
Y eso fue fruto del beneplácito de Dios. Eh, no fue algo que se le haya ocurrido en el momento. No, no, tampoco es algo que vaya contra la voluntad de Dios y que Dios lo haya tomado por sorpresa. Más que nada, el beneplácito de Dios de salvar a los pecadores, como decía nuestra hermana Rosita, está basado en el amor y en la justicia de Dios. ¿Y por qué las dos cosas juntas? Según lo que nos dice Berkos ahí en el libro, el manual, dice que el amor fue el amor de Dios. por la Y fue el unidad. amor de Dios el que provee, ¿cierto? Ese plan de escape, esa salida para que el hombre eh, pueda ser libre de la condena a la cual es meritorio por la causa del pecado. Y la justicia de Dios, la que exige, ¿cierto?, que debe ser cumplida. Dios no puede pasar por alto la injusticia del pecado, ni puede hacer la vista gorda, como a veces los jueces hacen, ¿cierto? Hacen como que aquí no ha pasado nada. No, Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces, es el amor de Dios que nos provee la salida, el escape para esta pena que tenemos, ¿cierto? Y es la justicia de Dios la que exigía que cómo tenía que ser cancelada esta pena o esta condena en la cual el hombre estaba. Para que en el fondo, a fin de que el que Jesucristo se hizo pecado por nosotros, Jesucristo tenía que ser un ser justo y todos nosotros somos justificados en la fe por el Señor Jesucristo. Como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Entonces, como dice nuestra hermana Rosita, y complementando lo que dice nuestro hermano Giovanni, es por el beneplácito de Dios, pero también por el amor y la justicia combinados. No puede actuar solamente el amor o no puede actuar la justicia. Nos actúa independientemente. Ya, vamos a la segunda pregunta. Dice, mencione las posturas históricas respecto a la necesidad de la expiación. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? La número dos, A la dos, ya. mencione las posturas históricas respecto a la necesidad de la expiación. Pastor, yo Pastor, tengo tres, ah, Y hermano Mauricio. tres posturas. Uno, que no era necesaria, de Scotto, Socinio y la teología liberal, que era relativamente o hipotéticamente necesaria. Ahí está Tomás Aquino, reformadores como Calvino, Mm, y que era absolutamente necesaria. Ireneo, Anselmo y teólogos reformados, como Owen. ya, gracias. Entonces tenemos tres, ¿cierto?, posturas históricas que se dan en relación a la expiación. ¿Qué quiere decir que la expiación no era necesaria? Cuando se habla de que la expiación no era necesaria, estamos hablando de que Dios, en la postura que tienen los nominalistas, Socinio, los arminianos, tratan de que Dios, en otras palabras, hubiese aceptado a cualquier otro sustituto, independiente de Cristo, y que cualquiera podía haber llevado la obra de redención, sin exigir nada en absoluto. O sea que el sacrificio de Cristo en el fondo, como dice, no era necesario, porque Dios en su amor, en su justicia, podría haber escogido a cualquier otra persona. Pero eso está completamente contrario a lo que dice la teología y lo que enseña la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice, yo doy mi vida, nadie la toma. Él dio su vida en forma voluntaria. Ahora, que era, como decía, hipotética, que era hipotéticamente necesaria,
estamos hablando de que en el fondo podría haber sido, como dice Calvino, dice Calvino y algunos reformadores nos hablan de que esto pudo exaltar la voluntad de Dios, que Dios pudo hacer una provisión para la redención. Eh, en otras palabras, están diciendo que era una relación que la expiación era una necesidad relativa, que realmente no era absolutamente necesaria, que iba a depender de de quién dependía la salvación. Pero ya me enredé entero. Ya. Esta postura tiene que ver con lo que decían algunos reformadores, Sí. que tiene que ver con la absoluta necesidad de una expiación. Y, y por el lado contrario, decían que era algo relativo o algo hipotético, porque todo esto dependía del designio de Dios, o sea, va a depender del decreto de Dios. Mira, aquí encontré algo, no sé si es lo que Ya. usted, pastor, dijo, de Calvino. Dice, nos Ujú. concierne profundamente a nosotros que aquel que iba de ser nuestro mediador debía ser verdadero Dios y verdaderamente hombre. Si se indaga en la necesidad, no fue lo que se denomina comúnmente simple o absoluta, sino que fluyó del decreto divino, sobre el cual dependía la salvación del hombre. Nuestro Padre misericordioso determinó lo que era mejor para nosotros. Claro, si en el fondo lo que está diciendo Calvino y los reformadores es que era necesaria, ¿Sí? no era algo relativo que podría haber sido o que no podría haber sido. Y muchos están casi en relación con la primera hipótesis que estamos viendo que no era necesaria. Entonces, eso en el fondo va a ser el depende. Y va a depender de Dios y va a depender de muchas cosas. Pero lo que la Biblia dice y lo que dicen los reformadores es que esto ya estaba decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y la otra postura es la que nosotros creemos que era absolutamente necesaria, porque el ser humano, pues sí mismo jamás iba a poder, ¿cierto?, salvarse a sí mismo, ni ofrecer un pecado. Y nosotros lo vemos a través de los sacrificios desde Adán hasta el sacrificio de Cristo, que el ser humano siempre estaba constantemente haciendo un sacrificio sobre otro, y esto no iba a terminar nunca. Por eso es necesario que Cristo se sacrificara, un sacrificio único. La número 3 Pastor, no, dice, pero antes de pase ahí, ¿Mm? eh, yo busqué el catecismo de Heidelberg, el número Ya, 40. ya el de ¿Por, Hegel, ya. por qué Cristo tuvo que sufrir la muerte? La respuesta es porque la justicia y la verdad de Dios requirieron la muerte del Hijo de Dios. No había otra manera de pagar por nuestros pecados. Léala de nuevo para que quede clarito. Pregunta número 40 del catecismo de Heidelberg. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir la muerte? La respuesta, porque la justicia y la verdad de Dios requirieron la muerte del Hijo de Dios. No había otra manera de pagar por nuestros pecados. Exactamente, gracias. Muy claro lo que dice el catecismo de Heidelberg. Entonces, Pastor, sí, yo quería hacer el punto de lo que leía el hermano recién, también de Juan Calvino, en cuanto a la expiación, que hay una diferencia con otros pensadores o otras posturas, que es la expiación limitada con la expiación ilimitada, como muchos definen que murió ujú. por la humanidad o por todos. Entonces, un buen punto igual. No, sí, es muy bueno eso lo que acaba de decir, hermano. Lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, hay dos posturas que son casi confrontacionales en el buen sentido de la palabra, que una es, cierto, el calvinismo y otra es el arminianismo, donde el calvinismo habla de una expresión limitada, entonces, donde se dice que Cristo murió solamente por los Los escogidos desde antes de la escogidos. fundación, los escogidos antes de la fundación del mundo, por todos aquellos que hemos sido predestinados.
Y la Exacto. oposición arminiana, eh, ellos tienen una doctrina donde dice que Cristo murió por todos, porque Exacto. dice, de tal manera amó Dios a todo el mundo para que todo aquel, entonces, amplían que Cristo murió por todos. En esa postura de que Cristo murió por todos, hay hay un vacío donde dice que en el fondo la expiación de Cristo no fue suficiente, porque no todos se salvan. Por tanto, en ese sentido, el plan de salvación estaría fallando, el Y luego sacrificio de también Cristo. que agregan que el hombre tiene participación en la salvación. Y que ese es el libre albedrío, donde el Claro. hombre tiene la capacidad de poder discernir y decidir si acepta o no acepta el llamado de Dios. Y cuando nosotros decimos que Cristo murió por los escogidos, estamos hablando de que Cristo entregó su vida por aquellos que él ya había predestinado y escogido porque sabía que iban a ser salvos, y ahí el sacrificio de Cristo es eficaz. Ahora, el amor de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad si él así lo quisiera. El amor de Cristo es infinito, no tiene límite. Pero eso no significa que en su amor iba a salvar a todos, que no tendría razón de hacerle el sacrificio de Cristo, a fin de cuentas todos iban a ser salvos. Sí. Sí. Pero ese tema, si quieres, lo podríamos tocar más adelante y dejarlo ahí en el tintero para hablar un poco sobre la expiación limitada. Gracias, hermano Oscar, mi hermano Javier. Pregunta número 3 dice, mencione las pruebas de la necesidad de la expiación. Pastor, yo tengo acá, la justicia y santidad de Dios requieren castigo del pecado. Éxodo 34:7, Romanos 3, del 25 al 26. Ujú. La inmutabilidad de la ley divina, la veracidad de Dios. Ya. Eso. Quedan dos más que estaban ahí también dentro de los apuntes. Ujú. La naturaleza culpable del pecado. La Eso. naturaleza del pecado como culpa, claro. Sí, y Sí. la grandeza del sacrificio de Cristo, Ujú. indicando su Sí, necesidad. Sí. exactamente. Son las pruebas de la necesidad de la expiación. Este término, no sé si alguien quiere agregar algo. No, está bien. Claro el tema. Entonces son su justicia y su divinidad, la majestad y la mutabilidad absoluta de la ley divina, la veracidad de Dios, la naturaleza del pecado como culpa y la grandeza del sacrificio de Cristo. Sí. Ya, ahora vamos a la pregunta número 4 y aquí ya hay que entrar a explicar un poquito qué quiere decir que la expiación es objetiva. ¿Qué quiere decir que la expiación es objetiva? Yo tengo una respuesta acá. Significa que tiene como propósito principal propiciar a Dios, no influir en el pecador. Es una acción que apunta a reconciliar a Dios con el pecador y no al revés. No sé si estará buena. Ya. ¿Alguien más? Sí, es objetiva, pastor, porque tuvo un efecto real eh, ante Dios mismo, digamos. Y Cristo realmente logró algo fuera de nosotros, concretamente entre la relación entre Dios y el pecado. Ya, gracias, hermana Rosita. Un tema que da bastante para hablar, las escucho. Me gustaría escuchar a aquellos que están callados. Pastor, Hermana Ida, mira, la obra de Cristo en la cruz como un acto que satisface la justicia de Dios y propicie su favor hacia los pecadores, es decir, la expiación no depende de la respuesta subjetiva del ser humano, sino que es un hecho consumado y tiene efectos reales en la relación entre Dios y el hombre.
Enfatiza que la salvación no depende de la voluntad humana, sino de la obra perfecta de Cristo. Amén, gracias. Entonces, si hay una obra objetiva, ¿cierto? Entonces, hay un objeto, ¿cierto? De que en el fondo se refiere a que, cuál era el objetivo de la expiación? La eliminación de la culpa, del pecado en el ser humano, y a su vez, la satisfacción de la justicia de Dios. Y cuando estamos hablando de objetiva, como decían ustedes, aquí no tiene nada que hacer el hombre. Porque si hablamos de que el hombre tiene un, un- una cierta injerencia, una cierta participación, estaríamos entrando de una expiación subjetiva. Y eso es lo que cae muchas veces el arminianismo, porque va a depender del hombre de que si cree o no cree. Entonces, y esa expiación subjetiva tiene que ver mucho con la experiencia que va a sentir ese hombre por el sacrificio de Cristo. Entonces, va a depender más del hombre que del Señor Jesucristo. Cuando hablamos una, de una expiación objetiva, estamos hablando que es Dios el que justifica al pecador. Es Dios el que acepta la reconciliación. Es Dios el que obra en el hombre a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, en todo esto estamos viendo que es Dios el que actúa y, y da todas las causas y motivos y pone todas las situaciones para que el ser humano pueda llegar a conocer a Cristo, ¿cierto? Y ser objeto del sacrificio de Cristo y que Él quede libre de la culpa de todo ser humano. Y en el fondo, esto se puede ver cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y dice, consumado es. Y ahí queda sellado, o ahí queda sellada la expiación del hombre. En ese momento ya consumado la expiación objetiva del hombre. Porque el sacrificio de Cristo fue el tomar nuestro lugar en la cruz por cada uno de nosotros. Y de ese instante eh, dejamos de ser, ¿cierto? O los enemigos de Dios, o estar en enemistad con el Señor. Ya somos declarados hijos suyos, reconciliados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso tiene que ver con una expresión objetiva. Cumple el objetivo o el objeto con el cual Dios, ¿cierto?, hizo el plan de redención. Sí, me acordaba, pastor, y le puse, Cristo es el Goel. Me acordé del pasaje de Ruth con Booz, el Goel, que es uno de dos pueblos, ¿no es cierto? El gentil Ah, del pueblo de Israel. Y Cristo real, Él nos redime, ¿cierto? Y los pecadores vuelven a estar en relación con Dios. Dios no tan lejos, sino que hay intermediario. Entonces él dice, demanda de justicia retribuida de Dios. El precio es pagado, como usted decía, por Dios mediante Cristo como representante del pecador. Ahí está algo, él. Yo lo veía así. claro. El Goel en hebreo para nosotros significa, se refiere al Redentor, al Mesías. Cuando Mm. se habla de Goel, a eso se hace referencia, si alguno no conoce el término. Libertador también puede ser. Y también puede ser el libertador. Quizás el ejemplo más claro de Goel, nosotros lo podemos ver en la relación de Ruth con Booz. Mm. ¿Se recuerdan qué es lo que hace Booz? Como el pariente más cercano de Ruth, él la redime y la compra. Recuerda que el otro tira zapatos y él cumple y asume toda la deuda que tenía, o que podría haber tenido. Y esa era la labor que hacía el Goel. Entonces, Cristo como Goel es el que nos libera, es el que nos reclama para sí mismo, es el que nos redime con su sangre. Muy buen término, hermano Javier. Entonces, en otras palabras, cuando estamos diciendo que Cristo es el que nos espía, aquí tenemos que hacer una aclaración. Eh, que cuando Cristo hace su obra, ¿qué es lo que queda satisfecho? Todo lo que la justicia de Dios demandaba. Y esa justicia nosotros es la que nosotros tenemos en la ley.
Mm. La ley demandaba muchas cosas. Y en Cristo quedan satisfechas todas las demandas de la ley. Por eso Jesucristo en Mateo dice que no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y como digo, como Jesucristo cumple todas las demandas de la ley, estas son satisfechas, hace que nuestro Dios quede satisfecho con el sacrificio de Cristo. Cosa que no ocurría con todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Porque cada vez que un hombre pecaba, tenía que coger cierto cordero, presentarlo, mancharlo, poner sus manos sobre el cordero, y era algo cierto que iba a hacerse reiterativamente, que no tenía fin. Porque siempre el hombre nunca va a poder satisfacer lo que lo que la ley de Dios demandaba. Y en cambio, en Cristo Jesús, toda la ley queda satisfecha, la justicia de Dios queda satisfecha por lo que Jesucristo hizo con él. En otras palabras, somos reconciliados con el Señor, ya dejamos de ser sus enemigos. ¿Alguna duda con esto? Ya. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué quiere decir perdón, qué quiere decir que la expiación es vicaria? Pastor, Hermana Ida. significa que Cristo murió en lugar de los pecadores, tomando sobre sí el castigo que ellos merecían. Es una doctrina central que enfatiza la sustitución penal, es decir, que Jesús sufrió la pena del pecado en lugar de los elegidos. Gracias, hermana Ida. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Bueno, Giovanni. Así, puesto que, bueno, como decía la hermana Ida también, de que Cristo, o sea, Dios es que designa el vicario que es Cristo, ¿cierto? No es que alguien se ponga como vicario, como lo tenemos, que es el Papa que se nombra el mismo vicario, sino que fue un designio de Dios, que Cristo tomara nuestro lugar, y que nuestros pecados fueran puestos sobre él. Amén. Muy buen punto. O sea, aclarar que el vicario es Jesucristo y que Él es el que cierto va a ocupar el lugar del ser humano. Entonces, eso tiene que ver con la pena a la cual estamos nosotros, ¿cierto? Por una ley que fue dada por el Señor y la cual quedó satisfecha por Cristo. Y Cristo toma el lugar de cada uno de nosotros. ¿Algo más? Pastor, el Eh, término yo lo busqué, vicario, como Ujú. para entender mejor el contexto, y viene del latín vicarius, Sí, y quiere decir el lugar de otro. Eso es vicario. exactamente. Cristo en el fondo toma nuestro lugar. Por eso el hermano Sustituto, Giovanni, exactamente. claro, el Sustituto. sustituto, claro. Es lo que el hermano Giovanni estaba haciendo a referencia a lo que se autoproclaman los papas, ser el vicario de Cristo. Sí. Y también podemos decir que en el Antiguo Testamento también hay una figura, ¿no es cierto? Dice, en el Antiguo Testamento nos enseña a considerar los sacrificios que eran llevados ante el altar, como vicarios, claro, como Claro, que limpiaba el pecado y ahora Cristo nosotros paga por todos nosotros. exactamente, era la labor que cumplía el animal que iba a ser sacrificado, donde cierto el, el- el hombre ponía las manos sobre la cabeza y en esa forma, cierto, ese animal que iba a ser sacrificado era- tomaba el lugar del ser humano Así es. y en él expía todas las culpas. Y en el fondo, en lo que hizo Jesucristo, entonces nosotros, si nosotros nos vamos dando cuenta, todo esto tenía un propósito y es un plan perfecto del Señor, donde el ser humano no tiene ninguna intervención, no juega ningún papel. No. Todo está en las manos de Dios y en su soberanía y en sus decretos. Entonces, en otras palabras, es el sacrificio voluntario de Cristo porque Él se ofreció. Él se ofreció en un plan perfecto donde la Trinidad en pleno
desarrollen este plan de la salvación. Y cuando, si bien dice Dios, ¿cierto? Designa, ¿cierto? A Jesucristo, también tenemos que tomar el otro lugar, que Cristo se ofrece voluntariamente para ser el vicario de nosotros. No es que Dios le haya dicho, o lo haces, como a veces nosotros podemos hacer con nuestros hijos, sino que Cristo, viendo nuestra necesidad y conociendo nuestra incapacidad para poder ser salvos, se ofrece voluntariamente para ser el vicario de Cristo en este plan de redención que fue creado por el Señor. Y a través de eso, ¿cierto? Como vicario, Jesucristo va a sobrellevar todo lo que implicaba la ley de Dios. Va a soportar y va a llevar la pena. Hasta el final la va a cumplir. Eh, Ninguna otra persona va a salir lastimada ni dañada, ni va a dañar a terceros, porque él asume toda la responsabilidad de quienes somos sus hijos. Y, y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en los sufrimientos de Cristo en la cruz. Como Isaías dice 53, ¿cierto? Por él fueron echados todas nuestras culpas. Nuestro pecado fue llevado sobre él. Es un grande amor por nosotros. Ya. ¿Algo más que agregar con respecto a esto? Entonces, como el vicario, Cristo se ofrece voluntariamente en un plan de Dios donde el Padre designa al Hijo y Cristo va a cargar sobre él todos nuestros pecados. Esa es la parte vicaria. En otras palabras, no sustituye. La pregunta número 6. ¿Qué es la obediencia activa de Cristo? ¿Qué es la obediencia activa de Cristo? Bueno, según lo que yo tengo aquí, pastor, Cristo voluntariamente ingresó a la relación federal como el último Adán. El cumplimiento de la ley, naturalmente, adquirió la misma importancia para él y para aquellos que el Padre le había concedido. Gracias, hermano Javier. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo acá que la obediencia activa de Cristo es porque cumplió completamente los requerimientos de la ley en el lugar del pecador. Fue obediencia perfecta a la ley de Dios durante toda su vida. Claro, a eso se refiere, una obediencia activa que Cristo, en el fondo, como hombre, como ser humano, vino a cumplir la ley de Dios. Y se sujetó a la ley de Dios, obedeció la ley de Dios desde que nace hasta que muere en la cruz. Por eso se refiere a una obediencia activa. Eh, y de hecho, si nosotros vemos, para que él pudiese realizar el plan de salvación, tenía que tener esta obediencia activa. Porque al estar bajo la ley, eh, Cristo estaba como hombre, estaba obligado a guardarla por sí mismo, a cumplirla. Eso independientemente de que Jesucristo fuera una persona divina. Quizás como Dios no estaba bajo la ley divina, pero como hombre sí estaba bajo la ley divina. Y en esa condición de hombre, como dice Pablo, se hizo hombre y hecho obediente hasta la muerte de cruz, vemos una posición activa del Señor Jesucristo. Y, y que lo que, porque tenemos que tener presente que la justicia o la ley de Dios exigía algo. ¿Qué es lo que se exige? Que el ser humano sea obediente o que esté sujeto a la ley de Dios. Y cuando está sujeto a la ley de Dios también, está sujeto a a la penalidad.
Y puede llevar eso el incumplimiento de la ley de Dios. Ya, vamos a la pregunta número 7. ¿Qué es la obediencia pasiva de Cristo? Pastor, sí, de que él estuvo sujeto a la ley y tuvo una relación penal con la ley, hasta el de poder pagar esa penalidad y cancelar la deuda que teníamos nosotros, tu pueblo. Entonces, él es el que está en esa relación con la ley, sujetada, y en la cual tiene que pagarlo. Entonces, con su sufrimiento. Ya. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más? Entonces, la obediencia pasiva es el pago de la pena del pecado, que él acepta la pena, ¿cierto? No siendo él el pecador. Pero recuerden que las dos van juntas, tanto la activa como la pasiva. No pueden ir por separado. Como Eh, que se refiere más a la, pastor, perdón, como que se refiere más al sufrimiento y la muerte en la cruz. claro. Entonces, la activa y la pasiva se complementan, son un complemento, son un complemento de las dos. Es muy simple de entender, no sé si les quedó claro. Sí, sí, sí. Cristo pasivamente acepta la pena de muerte y activamente Cristo cumple y satisface la ley. Y la última pregunta, mencione las objeciones a la doctrina sustitutoria penal de la expiación. Pastor, ¿Sí? yo aquí encontré para esta es que la expiación era innecesaria, ¿ya? Ya, Que algunos argumentan que Dios, siendo amoroso, podría haber perdonado el pecado sin exigir eh, la satisfacción, ¿no es cierto? claro. La expiación, otro punto puede ser la expiación menoscaba el carácter de Dios. Se dice que hace de Dios parecer severo e implacable, exigiendo sufrimiento para perdonar. Algunos sostienen que compromete la justicia de Dios al castigar al inocente en lugar del culpable. Otro, otro punto, ¿no es cierto? La transferencia de la culpa es imposible. Esta objeción afirma que la culpa y la ira de Dios no pueden transferirse de los pecadores hacia Cristo o a Cristo. Y niega que Cristo haya sido tratado judicialmente como culpable. Eso es lo que encontré, pastor. Ya, y queda otra, le quedan dos abajo que están. ¿Alguien más tiene los otros dos puntos que estaban en los apuntes? Gracias, hermano César. Ok. Dice Dice que, que nos enseñan los evangelios. ya, Esa era una. Alguien más estaba hablando. La ¿no? ¿Nadie más? doctrina sin hogar es impuriosa, es la Ya. última. Gracias, hermana Aida. Entonces, son cinco doctrinas que ha planteado más que nada el modernismo y aquellos hombres que no creen mucho en la redención del Señor Jesucristo, que es que la expiación era completamente innecesaria. Yo cuando leo eso, no sé, no me explico cómo pueden decirse cristianos si en el fondo no son capaces de reconocer la culpabilidad del ser humano, ni la demanda de justicia que Dios tiene establecida. Por lo tanto, todo el plan de redención estaría basado en una falacia, una simple amenaza. Pero no, pues no es así. El Señor requiere que la ley y que la justicia sean satisfechas. Dice que la otra era tal expiación derogaría del carácter de Dios y tal expiación supone una transferencia imposible de ira. Y la otra, tal expiación nos enseña los evangelios, ah,
también un poco tirado de las mechas, parece que no tienen comprensión lectora, y tal doctrina es inmoral e injuriosa. Pastor, Hermano César, a mí me pasa algo parecido a lo que piensa usted. Yo no me cae en la cabeza y también le doy gracias al Señor por poder comprender por su misericordia esta verdad, ¿no es cierto? Porque esto cruza toda la escritura. exactamente. Está ahí, y hay personas que simplemente no lo ven. Y eso me, me vuelve agradecido del Señor y más humilde, porque es ahora el Espíritu Santo nomás que nos permite poder entender la misericordia, la grandeza del Señor. Amén. Bueno, gracias al Señor que nos dio esta capacidad de poder comprender lo que es la obra de Cristo, la obra vicaria, donde Él, aparte de ejercer la labor, ¿cierto?, que vimos de sacerdote, sumo sacerdote, Él toma el lugar de la víctima, del Cordero. Por eso Juan dijo, y aquí es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la labor vicaria y expiatoria que hizo el Señor Jesucristo. Nos va a quitar la culpabilidad del pecado. Aunque podemos seguir pecando, ¿cierto? Nosotros podemos declarar ya abiertamente que el pecado ya no se enseñaría sobre nosotros. Y el pecado no nos controla. Ya sabemos que somos libres del castigo y de la ira de Dios. Todo eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Y gracias al Señor de que su sacrificio fue suficiente para cubrir nuestro pecado, para limpiarnos de toda maldad, como dice la palabra del Señor. Todo eso fue lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En el fondo paga el precio de nuestra libertad, su sangre, Pastor, nos rescata. Dígame, hermano Giovanni. y justamente con lo que estaba diciendo y también como lo dijo el hermano anterior, y bueno, y sobre todo esa, que la expresión, algunos dicen que es completamente necesaria. Bueno, también eso aquellos que, no, que son incrédulos o no conocen muy bien sobre el Evangelio, entienden como que el amor de Dios siempre exacerban el tema del amor de Dios, ¿cierto? Y desconocen lo que es el pecado, o sea, la Biblia dice que el pecado es muerte. Eh, y claro, dicen, ah, solamente que me puede perdonar y listo. Pero no, obviamente el pecado tiene que ser, claro, tiene que ser pagado. Es como, yo siempre hago un ejemplo, es como cuando uno está el juez y está un asesino que cometió un asesinato y le dice al juez, perdón, y el juez lo perdona porque el asesino se arrepintió y listo. Entonces no sería un juez bueno porque ese, a pesar de que, claro, incluso puede, de que se haya arrepentido, tiene que pagar lo que él hizo, que asesinó digamos, a una persona, entonces el pecado tiene que ser expiado. Y claramente nosotros podemos entender que el pecado tenía que ser expiado, tenía que ser castigado. Y gracias al Señor que fue Jesucristo que cubrió nuestros pecados, que se sacrificó por nosotros, y eso fue por la obra del Señor. Amén. Y fíjense, si nosotros tomamos en cuenta todo lo que fue la expiación, eh, cuando Cristo nos cubre, ¿cierto?, con su sangre, nos limpia de todo pecado, todo esto tiene que ver por la gracia de Dios. Todo esto tiene que, simplemente es por la gracia de Dios. Y lo interesante es que a través de la expiación, cuando Cristo paga por todos nuestros pecados, la expiación tiene muchas consecuencias para nosotros. Primero, que a través de la expiación nosotros somos justificados delante del Señor. Somos declarados justos, o sea, en otra palabra, quedamos libres de la pena del pecado. También tiene que ver que junto con la expiación viene la justificación, viene la santificación. A través de la expiación ya quedamos fuera del control del pecado y comenzamos el proceso de santificación. Y, en otras palabras,
con este proceso de santificación, todos los cristianos somos liberados del poder del pecado. Eh, y, y- y nos da la capacidad de poder resistir y alejarnos de él. Eso no quiere decir que no vamos a pecar, pero ya no nos controla. Otra etapa maravillosa que viene con la expiación es algo que vamos a poder disfrutar cuando Cristo venga por nosotros, donde nuestros cuerpos serán glorificados. Todo eso se desprende de la expiación del Señor Jesucristo, al declararnos libres de pecado, al dejarnos libres del pecado, al limpiarnos, al tomarlo en nuestro lugar, nos da ese acceso y esas bendiciones. Muy bien, pues hermanos, gracias por su participación.